Muy buenas noches, mis queridos amigos, espectadores de todas las naciones, eh, tanto en mi país y mi ciudad, hermanos de la iglesia, todos mis amigos y contactos del Facebook. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo, esta programación Contacto Profético. Lo hice hasta ahora, pues es el momento en el que pude encontrar mejor silencio y mejor espacio para poderlo transmitir. De manera que si los logro conseguir ahora conectados a ustedes a buena hora, hacemos en vivo. Y si no, pues esto queda grabado para que usted lo pueda apreciar. Este es un estudio bíblico que yo quiero compartir con usted una palabra, un pensamiento referente un poco a la escatología. La escatología es la ciencia que estudia los acontecimientos del tiempo del fin. Pero más que los acontecimientos del tiempo del fin, el apóstol Pedro, en su segunda carta, le quiero leer en el capítulo 1, el versículo 16, lo traza de esta manera que me gusta mucho. Dice, porque cuanto os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. La traducción Reina Valera, que es la común, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pienso que el mensaje de la escatología, soy una persona que estudio mucho la teología, no radica o su principio no comienza con el estudiar el fin de los tiempos. Creo que ese no era el enfoque de la Biblia cuando empezó a escribirse. Pedro está dando el énfasis correcto de la escatología, acerca de la venida del Señor Jesucristo. Está diciendo aquí que no comenzó la doctrina con artificios o con fábulas ingeniosas inventadas. Cuando nosotros tomamos un acontecimiento como un terremoto, como un tsunami, como una crisis mundial o como lo que está ocurriendo hoy en día de la pandemia, como una señal y partimos desde una señal para enseñar escatología y empezar a trazar el fin de los tiempos, caemos en lo que Pedro está diciendo, una fábula ingeniosamente inventada. Porque nosotros no podemos hacer de las señales el argumento teológico de la escatología. No se puede hacer así. Bíblicamente la escatología tiene un inicio, es Jesucristo, tiene un entorno, es Jesucristo y tiene un final, es Jesucristo, de una u otra manera. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No hemos dado a conocer, dice, algo inventado, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, la escatología, ¿cómo comienza? ¿Con el fin de los tiempos? ¿Con el fin de cuál tiempo? Esa es una pregunta que tenemos que hacerle al texto bíblico. Es una forma hermenéutica de poder nosotros interpretar las escrituras. ¿De cuál fin del tiempo está hablando los apóstoles? Dice, fuimos testigos oculares de su majestad, de su venida. Entonces hay un proceso aquí en su primera venida. Sigo leyendo. Dice, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios el Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Otra versión dice, en quien tengo complacencia. Otra versión dice, en quien tengo sumo gozo. En quien tengo completo gozo. Entonces, estudiemos, analicemos un poco el tema de la escatología de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. El último profeta llamado Juan. Juan el Bautista dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La gente empezó a decir, ¿cuál es la ira venidera? Obviamente los procesos apocalípticos que hablaba Joel, hablaba Isaías, hablaba Zacarías, hablaba Miqueas, hablaba Nahum, hablaba Malaquías, hablaba Ezequiel.
el Apocalipsis del Antiguo Testamento se consumaban, se puede decir de esta manera, en el mensaje de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice a los fariseos: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Una doctrina común que es anticrística es la doctrina del escapismo, es decir, la doctrina de querer huir de la ira venidera, de no va a haber ira, no va a haber mortandad, no va a haber alcatombe, que todo va a estar bien, que Dios ya no está airado, cuando realmente Dios tiene su carácter. Dios puede airarse, Dios tiene tiempos de ira, tiempos de paz, tiempos de bonanza, y Juan lo expresa. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hubo una ira venidera en la época de Juan. Y la gente dijo: ¿cómo podemos escapar de la ira venidera? Y Juan revela la solución. Dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Tenemos que entender que la función de los profetas no solo está en profetizar, no solo está en predecir el futuro. La función del profeta está en traerla a Cristo a la humanidad, en traer ese aspecto de Cristo. Juan dijo: este es el Cordero de Dios. La humanidad necesita respuestas y los profetas pueden traer esas respuestas. ¿Cuál es? Es Jesucristo. En el ámbito, en la figura que usted lo conozca, ese es el mensaje del profeta. El mensaje del profeta no radica en huir de la ira, no radica en huir del castigo de Dios, sino en mostrarte el camino de salvación que viene a ser Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. La gente empezó a bautizarse, la gente empezó a entender que solamente en Jesús había salvación, solamente en Jesús había escapatoria de aquella que Juan profetizó, llamada la ira venidera. Entonces, la función de un profeta no solo está en profetizar en lo que va a pasar en el mañana. Por ahí veo en las redes sociales que están sacando una profecía del pastor David Wilkerson. Gente que escribe diciendo: uno de los últimos profetas que había en la tierra profetizó tal cosa. Bueno, hay mucha ignorancia en la materia profética, porque Dios siempre ha tenido profetas desde antes de los apóstoles, profetas desde el libro de Génesis, y habrán profetas hasta después del rapto, porque la Biblia dice que 2 profetas se levantarán después del rapto y servirán para testimonio del pueblo de Israel. Así que los profetas los vamos a tener toda la vida, en diferentes etapas y en diferentes funciones. La función del profeta en el Nuevo Testamento, querido espectador, es la función del consolador. Funciona mucho más en consolación, en exhortación y en edificación. La palabra exhortar no es regañar, no es señalar con un sabor de venganza, de decir: pecadores, homosexuales, la ira venidera ha venido por causa del pecado. No, ese no es el exhortador. La palabra exhortación viene de una raíz en griego que es levantar el ánimo, es motivar, es traer una palabra de ánimo. ¿Sabe por qué? Las oraciones son necesarias para fortalecer el espíritu, pero las buenas palabras son necesarias para sanar el alma. El libro de los Proverbios, estúdielo, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, habla mucho acerca del uso de las palabras. La palabra, la buena palabra, es medicina para el alma. Una alma abatida, lo que más necesita hoy en día no son los mensajes que estamos compartiendo en las redes sociales, mensajes llenos de odio, llenos de resentimiento, mensajes llenos de apatía hacia la política, hacia Dios. La solución, Juan el Bautista nos dijo: huid de la ira venidera. ¿Cómo? Buscando a Herodes. No le dijo afiliándote a una secta de fariseos, saduceos, herodianos, grupos políticos. No, le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Limpia tus redes. Tus redes están llenas de tanta basura, de tanto odio, de tanta falsa información. Tus redes deben de llenarse de lo que dice Proverbios 12, 13 y 14, de buenas palabras.
que den ánimo. La gente se está muriendo más por el temor que tú originas en las redes sociales. La gente necesita levantar el ánimo. Necesita levantar el ánimo que solo las buenas palabras puede recibir. Pero usted abre el Facebook, abre las redes sociales. Todo el mundo comparte malas informaciones. En el WhatsApp, en los WhatsApp, en el Facebook aparecen falsos audios, falsos informaciones y traen congoja. El alma del ser humano está abatida en este tiempo y lo que más necesita es una buena palabra, una palabra de ánimo. Y no hay nada mejor que buscar las escrituras, usar las escrituras y levantar el ánimo en la gente. ¿Sabe una cosa? Creemos que con la oración solucionamos todo y la oración solo sirve para fortalecer el espíritu. Pero la buena palabra ayuda al alma. El alma, si usted tiene un espíritu fuerte, pero tiene un cuerpo enfermo y una alma desgastada, desfallecida, usted se va a ir de esta tierra fácilmente, aunque usted tenga un espíritu fuerte. Tenemos que saber complementarlo todo. Entonces, ahí está el profeta. El profeta no solamente te va a servir para hablarte del futuro, va a lidiar áreas del alma que solamente Dios puede usarlo el profeta. Entonces, por ahí vi publicaciones del pastor David Wilkerson, que ya falleció, por supuesto, pero gente que escribe diciendo un verdadero profeta como los que ya no hay. No debes de ser así tampoco. Porque desanimas, desestimas a otros ministerios. No todos somos iguales, no todos eran como Juan el Bautista. Imagínate si aparece Jesús diciendo que un gran profeta en la Biblia era Elías o Eliseo o Isaías, qué sé yo. No, cada uno tenía su función y cada uno tiene que cumplir su función aquí en la tierra de una u otra manera. En el área escatológica, Pedro está diciendo, yo vi con mis propios ojos la voz que vino de la nube. Este es mi Hijo amado. Entonces sigue diciendo, nosotros escuchamos esa declaración. Nadie me la contó, la escuché, dice, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces, Juan pudo declarar algo. Dice, habitó entre nosotros, pero nosotros no le conocíamos. El que me dio testimonio a mí, me dijo, cuando le veas venir el Espíritu Santo en forma de paloma, tienes que saber que este es el que yo he ungido. Y la declaración de Juan es esta, y yo no le conocía. Entonces, hoy en día hablamos mucho del fin del mundo, hablamos mucho del arrebatamiento, hablamos mucho de, yo creo todo eso, hablamos mucho del fin de los tiempos, pero Juan dijo que no conocía quién era el Cordero de Dios. Entonces, yo quiero que tú te enfoques un momento. Tú estás preocupado por el fin del mundo y yo te pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Porque el que conoce a Jesús no está amedrentado. El que conoce a Jesús sabe que tiene que compartir lo que Jesús diría en este tiempo. No se pone a escribir en las redes sociales diciendo, ¿dónde están esos pastores, esos profetas, esos evangelistas que tanto hablan del evangelio? ¿Dónde están ahora? ¿Por qué no van a los hospitales? No, el que tiene a Jesús es sabio en su corazón. El que tiene a Jesús, el principio del temor a Dios es la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor a Dios, invertido, como sea. Usted tiene a Jesús, usted tiene temor de Dios. Usted tiene a Jesús, usted es sabio, va adquiriendo sabiduría. Usted no comparte sin analizar cualquier cosa en la internet, en el Facebook, porque usted es luz, usted no es tiniebla, usted es sal en la tierra, usted es la buena semilla que este mundo necesita. Si todo el mundo está negativo, usted es la buena semilla para ser positivo. Si todo el mundo está desesperanzado, usted es la buena semilla para generar esperanza. Tampoco estoy de acuerdo con la gente demasiado optimista, es decir, que
que huyen de la ira venidera y no hacen una autorreflexión de decir todo está bien, esto sirve para alimentar tu potencial, esto sirve para hacer cada día, hacernos mejores, esto ya va a pasar, esto es una estadística más de todas las cosas que han pasado en este mundo. Y si no hacemos una reflexión, en medio de lo que estamos pasando y hacemos los cambios que tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida, pues realmente nunca vimos a Jesús. Entonces, lo que Pedro está diciendo en el programa escatológico es: nosotros vimos a Jesús y no queremos enseñarle acerca de su venida una fábula ingeniosa. Queremos enseñar algo que nosotros hemos visto. Vimos a Jesús, oímos el testimonio del Padre de decir: este es mi Hijo amado. Entonces, sigue leyendo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara, dice, que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Sigue el apóstol Pablo dirigiéndonos a esto. En tales casos que ustedes no han escuchado, como nosotros escuchamos a Dios, dice Pedro, busquen en la Biblia la palabra profética más segura, que es la Escritura. Toda la Escritura los va a llevar al mismo destino que tenemos nosotros, que dice Pedro. ¿Cuál es? Que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces hay una señal. Que usted es cristiano, hay una señal. Tú tienes paz, tú tienes consuelo, tú tienes sabiduría. Tú no eres llevado por el viento de que, por lo que dice, por todo viento de doctrina. No eres llevado por lo que cualquiera dice. Cristo dice, cuando digan, allá está Jesús, no corran. No digan, ay, allá está. No corran. Porque ya tú tienes un testimonio adentro. La escatología, su base principal, radica en eso, en que tú tienes un testimonio en tu interior, que Jesús es tu Señor. Él está contigo. No hay que correr de un lado a otro. Él está contigo. Tenemos que ser generadores de paz. Tenemos que ser generadores de consuelo. Tenemos que ser generadores de sal a la tierra, porque esta tierra lo necesita. Todavía no has tenido una experiencia sobrenatural. Pedro dice, busca en las Escrituras. Busca entre los profetas. Aquí vas a encontrar la vida eterna. Todas las Escrituras dan testimonio de Jesús. Todo apunta hacia Jesús. Si tú vas al libro de Génesis, Génesis apunta a Jesús. ¿En cómo? En la ofrenda de Abel. La ofrenda mejor que la de Caín. Ese es Jesús. Todo apunta a Jesús. ¿En qué? En el carnero de Abraham. Cuando Abraham tenía que presentar ofrenda a su hijo Isaac, dice que apareció el carnero. Él es Jesús. Él es el que aparece en propiciación de nuestros pecados, para que no tengamos que sacrificar nuestra alma al infierno por nuestros pecados. Él apareció como en reemplazo del sacrificio. Él es, en el libro de Génesis, Él es el carnero de Abraham. Él es el arcoíris de Noé. En medio del diluvio y del juicio que vino a la tierra, después de aquello apareció la señal del pacto diciendo, nunca más volveré a destruir la tierra. Jesús aparece en todas las páginas del Antiguo Testamento, en las Escrituras. Entonces, Él quiere manifestarse en tu interior, en tu vida. ¿Para qué? Para que seas luz en la tierra. Para que no compartas lo primero que te llegó. Mira, aquí en Ecuador está muriendo mucha gente. Pero la gran mayoría de la gente que está muriendo primero es por la imprudencia que tuvieron. Porque hicieron caso omiso a lo que las autoridades decían. Cuando llegó la primera persona contagiada aquí en el Ecuador, nadie lo supo, pero cuando se manifestó que dio positivo al COVID-19, mi esposa y yo empezamos a usar las mascarillas, empezamos a llegar a la iglesia en mascarilla. Todo el mundo nos juzgó y dijo, hombres de poca fe. Así nos dijeron, gente de poca fe, que no tienen fe en Dios, en el poder de la sangre, en el poder de la oración, y se llama profeta y anda con mascarilla, y empezamos a usar una política de mascarillas, de geles en la iglesia, empezamos a llenarnos de alimentos y medicina, porque sabíamos que se iba a venir un problema sanitario. Entonces la gente
En las redes sociales se empezó a decir que somos alarmistas, que somos por ser precavidos. Y los libros de los proverbios dice, el avisado ve el mal y se aparta. El sabio ve el peligro y se aparta. El libro de Eclesiastés dice, necio, ¿por qué te has de morir antes de tiempo? Entonces, el tiempo pasó y mucha gente hizo caso omiso. Entonces, las noticias internacionales están diciendo ahora que mucha gente se está muriendo. Y sí, mucha gente se está muriendo. ¿Pero por qué? Por la negligencia. Mucha gente se está muriendo por la negligencia. Aquí en Guayaquil por la negligencia, por la falta de compromiso, por el caso omiso que se hizo a las autoridades superiores. Entonces, hoy no hay abasto. Hoy no hay capacidad para recoger a los cadáveres que están en las casas y en los hospitales. Y hoy todo el mundo le echa la culpa al gobierno. Y todo el mundo dice, ¿dónde está este gobierno? Claro, somos queja y queja. No producimos, no aportamos, no ayudamos, solo nos quejamos. Cuando debimos haber prevenido, no lo hicimos. Y ahora solo nos quejamos. Y lo más drástico y vergonzoso es que los cristianos comparten este tipo de quejaderas, solo se pasan quejando. Por favor, si usted no tiene nada bueno que compartir, nada bueno que decir, por favor, quédese callado, porque este mundo y esta sociedad necesita la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es el dedo señalador para decir, por tu culpa y por tu culpa está así la humanidad. No, eso no necesita la humanidad. La humanidad necesita aquel mensaje de Juan el Bautista que decía, este es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Eso decía Juan el Bautista. Les decía las verdades. Claro, generación de víboras, esto y lo otro, pero los llevaba Jesús. El punto final es Jesús. La escatología final es Jesús. Eso es todo. Entonces, Guayaquil está lleno de muertos. Lamentablemente sí. Estamos muy tristes porque cada día hay muchos muertos. Pero les vuelvo al pasado, a semanas anteriores. Nadie hizo caso, nadie se prevenió. Fuimos muy irresponsables y ahora le echamos la culpa al gobierno. Entonces siempre la gente le echa la culpa a alguien más. Entonces no debemos de ser así. Que el impío hable necedades, la Biblia dice en Proverbios, el necio habla las cosas que a su propio criterio son sabiduría, pero su camino es fin de muerte. Nosotros somos entendidos, somos sabios. Entonces generemos sabiduría en las redes sociales, generemos sabiduría en los lugares en donde compartamos sabiduría, compartamos textos, no comparta textos bíblicos apocalípticos, porque también es esa otra cosa. Y dice, bueno, vamos a compartir la Biblia y compartes los textos bíblicos más sangrientos. No es así tampoco. La Biblia bendice, también maldice. En hermenéutica, por ejemplo, si tú dices toda la Biblia hay que obedecerla. No toda la Biblia hay que obedecerla, amado hermano. No toda la Biblia hay que obedecerla. Sino el texto bíblico que dice, y Judas compró una propiedad y se ahorcó. Habríamos que obedecerla. Teníamos que comprar propiedades y matarnos. Habríamos que obedecer el texto bíblico que dice, y Dios no le habló porque quería matarlos. Eso es a los hijos de Eli. Así que no toda la Biblia hay que obedecer, hay que estudiarla y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, volviendo al punto inicial, todo gira en torno a Jesús. Jesús es el carnero de Abel, es el carnero de Abraham, el arcoíris de Noé. Jesús, en el libro de Génesis, es la señal del pacto. Él es la promesa, Él es la simiente prometida de la mujer. Y tú vas avanzando en el libro de Éxodo, por ejemplo. Jesús, Él es la nube de día, Él es la columna de fuego de noche, Él siempre está ahí presente, Él es el final de todas las cosas. Entonces, Pedro está diciendo, la escatología, el mensaje de la venida de Jesucristo, no puede estar enredado en fábulas ingeniosamente inventadas, en cuentos de vieja, no, en que yo tuve una revelación y a mí Dios me mostró que cómo era el rapto, cuento de vieja. Nada se puede salir de las sanas escrituras.
Nada. No es que yo tuve una visión del arrebatamiento, nada se puede salir de las Escrituras. No que yo estuve ayunando 7 días y Dios me mostró, el fin viene, nada se puede salir de las Sagradas Escrituras. Pedro dice eso, fábulas ingeniosas. ¿Qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? Es un cuento, son argumentos. Así que, cuando uno tiene una revelación, uno tiene que tener cuidado porque existen 3 a 4 fuentes de la revelación. Número 1, la fuente divina, que es Dios. Es la fuente de la revelación divina, la más pura. Número 2, puede ser el diablo. Número 3, puede ser el espíritu del hombre. Y número 4, puede ser tu carne a través de tu alma. 4 cosas son las fuentes de las revelaciones. Entonces, tú no puedes salir corriendo a afirmar una revelación, especialmente escatológica, simplemente porque soñaste o porque tuviste una visión. Hay 4 fuentes y esas 4 fuentes tienen que pasar por algunos filtros para poder discernir cuando una visión es de Dios. Primero, si la visión es de Dios, tiene que ser bíblica. Esa es la primera fuente. Tiene que ser bíblica. Tiene que coincidir con los parámetros bíblicos. Tiene que tener el punto, inicia con la Biblia y termina con la Biblia. Entonces, en la escatología, hablando de la venida del Señor, inicia con Jesús y termina con Jesús, para no enredarnos en tanta cosa. Entonces, a veces el espíritu humano nos habla, en sueños y uno puede decir, está bien o está mal. No, es bueno que te hable el espíritu humano. A veces uno dice, bueno, Dios me habló, tuve una revelación y yo soñé que caía en fornicación. Bueno, no necesariamente sea Dios el que se está hablando. Quizás es el deseo de tu alma que se está revelando y manifestando en el sueño. Así que hablando de la escatología, mucha gente ahorita está siendo influenciada por el espíritu de temor, el espíritu de pánico, y obviamente están teniendo revelaciones acerca de la escatología o del fin de los tiempos. Y este no es el fin del mundo. Parece el fin del mundo, pero no es el fin del mundo. Es el fin de un tiempo, es el fin de una era. Hay muchas cosas que no se han cumplido. Y la señal es ver la iglesia en una gran madurez muy grande, una iglesia que ataca por las redes sociales. Usted todavía ataca a los apóstoles de la prosperidad, por ejemplo. La Biblia no te mandó a ti a ser juez de nadie, aunque te guste o no te guste. Los apóstoles de la prosperidad, o los de las religiones, o los que usan lo que sea, no somos llamados a ser críticos. No somos llamados a ser jueces, somos llamados a ser luz a este mundo y sal a esta tierra. La condición de la iglesia es esa, critica mucho, es inconforme, juzgan mucho a las autoridades superiores. Se está cumpliendo lo que dice el libro de Judas. Dice que son rencillosos, dice que el libro de Judas dice no tienen respeto a las potestades superiores. La mayoría de la gente juzga a su presidente, juzga a sus alcaldes, critica a los asambleístas. Yo no soy politiquero, pero tengo temor porque el rey, el presidente, el gobernante es puesto por Dios en la tierra. Romanos capítulo 13 y 14. Oremos por las autoridades superiores porque son puestas por Dios. Son puestas por Dios. Te guste o no te guste, son puestas por Dios. La mayoría veo que comparte, me dan vergüenza, hermanos cristianos, me dan vergüenza, se los digo así, me dan vergüenza. Usted comparte cosas contra su presidente, vergüenza te debe de dar. Tú debes de orar por tu autoridad superior, no ser parte del montón de gente cuestionadora y criticona. Debes de ser diferente. ¿Sabe qué significa ser santo? Ser diferente, ser diferente. ¿Sabes por qué Dios es santo? Porque Él es diferente. Él es único, apartado de toda maldad, apartado y diferente, consagrado. Eso significa ser santo. Primera de Pedro dice que somos llamados a ser su pueblo santo, es decir, pueblo diferente. No podemos hablar lo mismo que habla el necio, el insensato, el inconverso. Tú no puedes expresarte de tus gobernantes de la misma manera que se expresa el necio, el insensato. Tú no puedes. A mí no me llegó el bono.
Bueno, tú vives de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me gusta el silencio. Cuando predico, cuando enseño, hay mucho silencio. Es que a la gente no le gusta que les confronte este tipo de cosas. Y son la palabra, es verdad. Usted es cristiano, refrena su lengua, dice Santiago. La religión sin mácula, la religión pura. Tú te crees religioso, refrena tu lengua. Guárdate de decir cosas malas de tus autoridades superiores, de tus gobernantes. Pero somos muy insolentes. Mucha gente por ahí publica en Facebook, ¿dónde están los pastores que no comparten sus diezmos, que no comparten las ofrendas en las necesidades de la gente? Gente insolente. Ignoran la venida del Señor. Aún en este tiempo, en tiempos de pandemia, en este tiempo crucial, terrible, que el ángel de la muerte está recorriendo la tierra, autorizado por Dios, porque hay que ser muy sincero, el ángel de la muerte tiene la autoridad de parte de Dios para matar y destruir, y sin embargo hay mucha insolencia en la tierra, todavía hay mucha insolencia, todavía hay gente que no se arrepiente. Piden oración. Pastor, ore por mí. Profeta, ore por mí. Y andan pidiendo y pidiendo oración. Pero al día siguiente tú los ves compartiendo cosas de odio en las redes sociales. Falso, hipócrita, mentiroso. Arrepiéntete, arrepiéntete. Porque el ángel de Jehová no está jugando en la tierra. Cuando Pedro dice, no ignoramos acerca de la venida, yo lo vi a Jesús. Y nos recomienda a nosotros, ustedes no lo han visto a Jesús, busquen en las Escrituras. Las Escrituras hablan de Jesús, todas las Escrituras hablan de Jesús. Yo quiero recomendarte una lectura. El libro de los Proverbios y el libro de Eclesiastés es muy bueno para esta época. Es muy bueno porque te va a dar mucha sabiduría. A estas alturas tenemos nosotros un familiar enfermo, un amigo enfermo, un vecino enfermo. Y es bueno que compartas una palabra de aliento y de ánimo, que quizás pueda animarlo y pueda salvarlo. Otros quizás vayan a fallecer, pero quizás otros están necesitando de una palabra de ánimo que tú tienes en tu boca para compartir. Ha pasado una semana del fallecimiento de mi papá y he tenido dolor, pero también paz, consuelo y ánimo de parte de Dios para poderles compartir a cada uno de ustedes una palabra de aliento. Y yo comparto palabra de aliento a la gente. Entonces, Pedro dice, no te desanimes. Si tú no ves a Jesús en visiones, mire, a mí me da coraje la gente que está buscándolo a Dios en sueños, en visiones y en revelaciones. Búsquelo a Jesús en las Escrituras. Ahí dice el apóstol Pedro, tenemos que estar atentos como antorcha ardiente en lugar oscuro. Dios se te va a revelar de una u otra manera. De una u otra manera, el Señor se te va a revelar. El ámbito profético es extraordinario. La gloria de un profeta no solo está en predecir el futuro, la gloria de un profeta está en demostrar a Jesús, en llevar a la gente a Jesús en el ámbito que lo conocemos al Señor. Juan lo llevó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. En medio de su mensaje muy violento, generación de víboras, arrepentidos, convertidos, pecadores, el reino ha llegado, concluyó diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Queridos hermanos, comunidad internacional, si nosotros no vamos a comunicar a Jesús, ¿para qué estamos? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje debe de ser llevar a la gente a Jesús. Cuando usted comparte algo en sus redes, ¿me va a edificar a mí lo que usted comparte? ¿Me va a exhortar? ¿Me va a consolar? ¿Me va a llevar a conocer más a Jesús? Lo que usted comparte, analícese, medite.
Jesús compartiría las cosas que tú compartes. Piénselo. No es que Jesús sacó a los cambistas del templo con cuerdas, pero luego se sentó amablemente a enseñar la palabra del Señor. Un poquito de, ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama empatía. Se llama empatía. Estamos en cuarentena. Empatía no es que tú publiques la glamurosa comida que usted tiene. Si usted la tiene, cómala en silencio. No la publique, porque hay gente que no tiene para comer. Y lo poco que tiene trata de hacerlo alcanzar. Eso es empatía. Empatía es que hay muchos ancianos que se están muriendo más por la incertidumbre que genera la información de las redes sociales que tú compartes que por el mismo COVID-19. Hay mucha información que está matando a la gente, mala, perversa, que no debe de dar. Que la hagan los impíos, pero tú y yo tenemos que dar la diferencia. Empatía es ponerte en el lugar de otro, de no ponerte a burlar, como yo veo la región de la sierra, están poniendo videos burlándose de Guayaquil y de los muertos. Empatía es sentir el dolor ajeno. Empatía es sentir el dolor ajeno. Empatía no es creer que a ti no te va a llegar. Empatía es tener misericordia, orar los unos por los otros, no ser soberbios, arrogantes, no. Empatía es presentar el evangelio que Juan presentó, Cristo el Cordero que quita el pecado. Espero no aburrirlos. Quisiera poder enseñar mucho más de la palabra del Señor. No se enoje si se siente retado, pues os llamado la atención, lo estoy exhortando. Pero algo de la empatía, por ejemplo, es el concepto del evangelio. Evangelio, Cristo habló que el tiempo del fin no vendrá, dice, antes de que el evangelio del reino sea predicado. La gran comisión es parte de la escatología. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. ¿Qué cosa? Predicándoles, enseñándoles y que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hay tres palabras en griego para definir evangelio, o definir mensaje, o definir predicación, o gran comisión. Hay tres palabras en griego. Número uno es evangelion, o evangelion, que es traducido es evangelio, y significa buena noticia. Y eso se traduciría como el mensaje. Entonces, el mensaje tiene que ser buenas noticias. Segundo, la palabra en griego para mensaje o para evangelio es kerigma. Kerigma. Y significa proclama, proclamación. Es decir, el mensaje de la buena nueva tiene que ser proclamado. Proclamado. Entonces, las proclamaciones se las hace desde un punto de vista profético. Y ahí es que mucha gente no entiende el tema de las proclamaciones, pero es una palabra en griego que define el evangelio. Y tercero, la palabra evangelio en griego es la palabra didache o la palabra didascalia, que significa enseñanza o doctrina. Eso es lo que significa, lo que Jesús quiere decir, que en la gran comisión hay que anunciar una buena noticia, hay que proclamar la buena noticia y hay que enseñarla, hay que adoctrinarla. Entonces, el evangelio gira en torno a esa proclama, esa enseñanza, esa buena noticia. ¿De qué? De que Cristo es el Cordero que quita el pecado, de que Cristo es las llaves del reino, de que Cristo es el reino, de que Cristo tiene un reino, de que todo gira en torno alrededor a Jesús. Pero ¿cuál es el final? El pecado, nuestra alma, nuestra vida eterna y nuestra vida en abundancia aquí en la tierra. Hoy escucho un evangelio mercadotecnio, un evangelio
que no tiene nada que ver con las 3 definiciones en griega que le acabo de decir. Un evangelio para empresarios, un evangelio que le llaman el evangelio que trasciende, un evangelio sincretista, un evangelio que algunos tienen y niegan el rapto, un evangelio que algunos están ahí enseñando en las redes sociales, el evangelio de la vanguardia, el evangelio del tercer día, el evangelio del Cristo resucitado, el evangelio que te empodera y te vuelve un empresario, un emprendedor. No todos nacieron para ser emprendedores. El apóstol Pablo, la didaje apostólica, dice, unos tienen el don para presidir, otros para administrar, otros para hacer milagros, otros para ser apóstoles. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos hacen milagros? ¿Son todos maestros? ¿Todos administran? Hay dones y los dones son parte del mensaje del evangelio. Entonces, el apóstol Pedro lo que está enseñando aquí es a no desenfocarnos. Enfócate. La venida de Jesucristo es eminente. ¿Radica en qué? En Jesús. Conoce quién es Jesús. No te dejes llevar por las fábulas. Aunque sean buenos predicadores, grandes predicadores, no te dejes llevar por la fábula. Déjate llevar por las santas escrituras, la eterna y bendita palabra de Dios. Amén. Si tienen alguna pregunta, me gustaría que hagan la pregunta ahí. Yo los estoy leyendo. Veo que no hay preguntas. Veo que solo se unen. Pues les mando un saludo a todos los que se han conectado ahora. El hermano Alejandro Ramírez dice, amén, apóstol. No soy apóstol, amado, pero igual, te bendigo. Alejandro Ramírez, Ileana Mesa, también muchas bendiciones. Gracias por la conexión, por estar conectada. La hermana Lucía Rodríguez, ella creo que es ella es de la iglesia aquí de Guayaquil, las bendigo también. Brian Araujo, bendiciones. Yolanda Segarra, también, muchas bendiciones, gracias por la conexión. El pastor David Flores también, wow, pastor David Flores, saludos y bendiciones a esa linda comunidad de Fremont en San Francisco, en California, los bendigo, gracias por la conexión. María Álava también, gracias por la sintonía. Brian Araujo también, y bueno, y a todos los que ya están dormidos, porque a esta hora ya están todos dormidos, son 12:30 de la noche, hora de mi país, los bendigo a todos. Espero que esta palabra haya sido de grande bendición para su vida. Y nada, por aquí vamos a seguir compartiendo más mensajes. Mi ánimo no ha sido cuestionarlo, criticarlo, sino darle una palabra de aliento y de ánimo. Bueno, llamarle la atención de que nuestra mirada está en Jesús. Si no es así, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro todo. Puedo enseñar aquí una profundidad teológica, pero de nada sirve, porque a la larga todo gira en torno a Jesús. Todos son arreglos, todo es añadiduras. El verdadero mensaje es Jesús. Él es nuestro todo. Amén. Un abrazo a cada uno de ustedes desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Sí, hay muchas cosas que están mal, pero nuestro ánimo no claudica. Nos vamos a levantar. Dios nos va a bendecir. Dios va a sacar a Guayaquil del polvo donde está, de la situación terrible en la que estamos. Nos va a sacar Dios y vamos a ver la gloria de Dios, porque nosotros los guayaquileños somos gente que le creemos a Dios. Por encima de la índole religiosa, le creemos a Dios y sabemos que en Dios está nuestra esperanza y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Un abrazo a cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Gracias por la conexión. Chao, chao.